Bueno, entonces, la idea es que si nosotros tenemos una función, no sé, f de x igual a, por ejemplo, acá podemos poner un par de casos, por ejemplo, acá como, por ejemplo, x al cuadrado, si x es menor o igual que 1 y ax más b, si x es estrictamente mayor que 1, nosotros nos podemos hacer la pregunta de para cuáles valores x f es derivable. Entonces, este ejemplo es bastante estilo ilustrativo porque pues si nosotros acá graficamos esa función, noten que antes de 1, esa función sencillamente va a ser una parábola. Supongamos que el 1 estuviera acá. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos que hasta ahí es una parábola y pues en 1 es parte de esa parábola. Pero entonces esto ax más b, ustedes saben que eso es una recta. ¿Sí? De hecho, ax más b es la fórmula general de una recta. Entonces, después de 1, al menos en principio yo puedo poner cualquier recta. ¿Sí? Algo así, algo así. ¿Ah? Hay muchas posibilidades, algo así, como algo así, cosas así. Por ahora, no sabemos cuál. Entonces yo les quisiera preguntarles, como, solamente sabiendo esto, ustedes saben, ustedes por ejemplo pueden decir, digamos, con este ejemplo, con esta de acá, si yo llego y hago esa gráfica, ¿ustedes me podrían decir en qué puntos esa función es derivable? Noten que si yo me restringo solo a la parte de la parábola, entonces por ejemplo si yo me paro por acá en menos 1 y subo, ¿será que la función es derivable en menos 1? Noten que ser derivable es una propiedad local, ¿no? A uno lo que le importa es lo que está sucediendo cerquita al punto que uno esté mirando. En este caso, por ejemplo, menos 1. Cerquita de menos 1, pues noten que mi función solamente es la parábola, ¿no? ¿Y será que la parábola será derivable o no? Sí. Noten que ahí no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, si estamos en menos 1, bien, derivable. Si estamos por acá en 3, ¿será que en 3 una recta será derivable? De hecho, pues noten que ahí tengo esta, pero pues por ejemplo si hubiera puesto otra, ¿será que esa recta es derivable en 3? Pues, también. ¿Será que yo puedo poner alguna recta de tal manera que no sea derivable en 3? Pues, noten que así, pues obviamente yo podría hacer algo como, estilo raro, como poner 2 rectas, pero no, acá yo no estoy diciendo nada de ese estilo, estoy diciendo como, pues como el ejercicio lo está planteando, ¿no? Como que de 1 hacia la derecha sea una sola recta. Entonces noten que en 3, sin importar el valor que nosotros estemos tomando, pues en 3 la función va a ser continua, porque cerquita de 3, pues nosotros solo vamos a ver una recta. Cualquier recta que tomemos va a ser derivable. Entonces, siguiente pregunta, ¿no? Como, bueno, ya sabiendo que, entonces por ejemplo, voy a dejar esta. Voy a cambiar la pregunta, ¿sí? Entonces, pues como sabemos que para la mayoría de puntos la función va a ser derivable, preguntémonos, para que x se puede tener que f no sea derivable. En x. Y aquí es
Acá, devolviéndonos un poquito a ese primer parcial, a ese repaso del primer parcial. Por ejemplo, si acá la pregunta no fuera derivable, sino continua, pues nosotros teníamos relativamente buenas respuestas, ¿no? Porque decíamos, pues, si nosotros tenemos por intervalos funciones que están definidas, o sea, una función definida por intervalos, donde en cada intervalo está una función continua, pues, ¿dónde es el único punto donde puede hacer saltos? Pues cuando paso de una función a la otra, ¿sí? Noten que acá podemos hacernos la misma pregunta con funciones derivables. Si yo tengo una función que está definida por intervalos con funciones derivables, que pues noten acá, x al cuadrado y ax más b, pues, esas son funciones derivables, ¿sí? Noten que están definidas por intervalos. La pregunta entonces es, ¿cuándo es que una función así puede ser no derivable? Y la respuesta es muy similar a cuando estábamos mirando continuidad, es que eso solo puede pasar cuando pasamos de un intervalo donde tenemos una función a otro intervalo donde tenemos otra función. Acá es cuando recordamos, pues, hay maneras, por ejemplo, de hacer que esto sea continuo, ¿no? Entonces, si nosotros acá tenemos 1, 1, entonces, por ejemplo, acá yo tengo que, si yo pongo esta recta, con esa recta la función es continua, ¿no? No hay ningún salto. ¿Será que hay más rectas que hacen que sea continua? Sí, por ejemplo, esta de acá. Noten que esencialmente cualquier recta que contenga este punto y pues cualquier pendiente, ¿no? Puede ser pendiente para arriba, para abajo, cualquier pendiente puede ser. ¿Qué es lo importante para que sea continua? Pues que contenga el punto. Entonces acá se vuelve un detallito pues más importante, ¿no? Que digamos si yo pongo acá, y pues me acerco para que quede acá, algo así. Noten que esa función tiene una esquina, ¿no? Tener una esquina, recuerden que lo que nos dice es que no es derivable, ¿no? De hecho, aquí, pues no me acuerdo si, creo que nosotros lo habíamos mencionado alguna vez, pero lo habíamos revisado rápido, pero pues este es como muy ejercicio parcial, entonces lo volvemos a recordar. Pues noten que esencialmente una esquina significa que uno tiene dos pendientes, ¿no? Una pendiente acá, pongámosla como, una pendiente acá. Entonces venimos por la parábola y cuando nos paramos en el punto de la parábola, pues acá viene una pendiente, ¿no? Cuando nos paramos sobre la recta verde, pues noten que venimos por la recta y tenemos otra pendiente. Pues, ¿qué es lo que significaría, por decirlo así, tener una esquina? Pues que la pendiente que viene por la izquierda y la pendiente que viene por la derecha, pues son cosas distintas, ¿no? Uno se está armando una X y pues dependiendo de cómo uno la esté armando, pues a uno le va a dar una esquina como hacia arriba o hacia abajo. Entonces, pues eso es lo que va a estar sucediendo, que pues tenemos dos pendientes, una pendiente por izquierda, una pendiente por derecha, que no van a coincidir. Aquí, de hecho, esto lo podemos formalizar un poquito más, ¿sí? Entonces, recuerden que lo primero que nosotros teníamos es que solo hay continuidad. Pues, ¿qué era lo que nosotros teníamos que revisar? Pues teníamos que mirar la función por la izquierda, entonces teníamos que, digamos, en 1 teníamos que mirar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x, y tendríamos que también revisar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Para que la función fuera continua, esas dos cosas deberían ser iguales, y no solamente eso, sino que también deberían ser iguales a la función evaluada en 1. Entonces, ¿sí se acuerdan de eso? La cosa es que entonces algo parecido con la derivada, pues debería suceder algo parecido con la derivada, ¿no? Noten qué es lo que debería suceder. Pues cuando yo me estoy parando en 1, pues noten que si yo pongo la parábola, sí, ahora sí completa, y acá yo pongo 1, pues noten que yo tengo una recta tangente. ¿Con qué pendiente? Pues con pendiente
la derivada en 1. Si por otro lado yo tengo, en general no tiene que ser una recta, pero pues la voy a dibujar curva como para que sea un poquito menos obvio. Si yo tengo otra curva, otra función, y yo también otra vez me paro en 1, pues noten que yo debería tener también una recta tangente. Si yo por la izquierda tengo una función y por la derecha tengo otra, pues para que la pendiente funcione, pues noten que ambas rectas que dibujamos deberían coincidir, ¿no? Pero ¿qué significa que las rectas coincidan? Noten que tienen un mismo punto. Entonces lo importante es que sus pendientes coincidan, ¿sí? Entonces, porque dos rectas que tengan un punto en común y la misma pendiente van a ser iguales, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí?, estas tres igualdades, ¿sí?, nos van a garantizar estas tres condiciones nos garantizan la continuidad en 1. ¿Y qué es lo que podemos mirar para la derivabilidad? Pues para que exista la recta tangente bien, lo que necesitamos es que las dos rectas tangentes coincidan. Entonces, si yo acá lo voy a poner un poquito más general, si yo acá tengo una función f de x y después esencialmente como que la concateno, una función g de x, y aquí miro en 1, si f' en 1 es igual a g' en 1, noten que esto es precisamente lo que les estoy diciendo. Si las dos rectas tangentes no hacen esto, que es como una x, sino que en vez de eso hacen algo así como, si las dos rectas tangentes tienen la misma pendiente, esto nos va a asegurar entonces que la función sea derivable en 1. Entonces nos asegura la derivabilidad en 1. ¿Listo? Acá si ustedes realmente acá hay un detalle, si ustedes lo quisieran hacer formalmente, que sea derivable en 1 significa que un cierto límite tiene que existir, ¿no? Pero entonces el límite uno lo debería poder calcular por izquierda y por derecha, y lo que sucede es que el límite calculado con la función de la izquierda da el límite por la izquierda, y el límite calculado con la función de la derecha da el límite por la derecha. Para que el límite de la derivada exista, pues tanto el límite por izquierda como el límite por derecha deberían existir, que precisamente van a hacer estas cosas. Esto de acá lo que nos está diciendo es, esto de acá es el resultado del límite de la derivabilidad visto por izquierda. Este por acá es el resultado del límite de la derivabilidad, pero por la derecha. Para que el límite exista, el límite por izquierda, que sería este, debería ser igual al límite por derecha. ¿Sí? Entonces uno lo puede hacer más formal, pero en la práctica noten que es lo que estamos haciendo, pues que estamos simplemente calculando dos valores. Entonces, pues revisemos, ¿no? Que voy a poner aquí como más chiquito. ¿Sí? Revisemos en x igual a 1. Entonces nuestra función, pues tenemos que revisar para la continuidad tres cosas. Tenemos que mirar el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de f de x. Tenemos que mirar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Y tenemos que mirar f de 1. Entonces, a la izquierda de 1, ¿qué función tenemos? Volvemos entonces a nuestro ejemplo. Es x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Analicen eso bien, pues. A la izquierda de 1, con esta función que habíamos definido por trozos como x al cuadrado si x es menor que 1 y ax más b si x es mayor que 1, pues a la izquierda de 1 obtenemos, aquí sería entonces
la función x al cuadrado. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de f de x es acercarse por la parábola, es decir, hacemos el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x al cuadrado, que esto sabemos que es 1. Por la derecha, ¿qué función tenemos? Y pues acá noten que ya es el detalle similar al primer parcial, pues que la función está bien definida salvo unas constantes. Entonces, por ejemplo, acá, pues por ahora no sabemos cuáles son las constantes, pero pues sabemos que son, pues es ax más b por la derecha. Eventualmente, pues para que la función sea derivable, si nosotros queremos que la función sea derivable, seguramente tendremos que acomodar esas constantes, pero pues por ahora sabemos que es el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de ax más b. El límite cuando x tiende a 1 de ax más b con a y b constantes, ¿eso cuánto da? Entonces, por ejemplo, si yo les digo el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de 3x más 2, pues daría 5, ¿no? Si yo les digo de 2x más 8, eso da 10, ¿no? Si yo les digo de ax más b, pues noten que simplemente reemplazar x igual a 1, ¿no? Entonces acá quedaría a más b. Revisen ahí ese detallito, revisen a ver si tienen preguntas. Será como lo del primer parcial, ¿no? Revisar continuidad, una función de este estilo, ¿no? Revísenlo ahí. ¿Todo bien? Listo. Entonces salió esto y pues ¿qué es lo que nos falta? Mirar la función en 1. Entonces la función en 1, pues si x es igual a 1, ¿en cuál de los dos casos estamos? Pues primero, ¿no? Entonces, si x es igual a 1, tenemos que hacer x al cuadrado, pero pues 1 al cuadrado es 1. Lo voy a poner así, 1 al cuadrado, que es igual a 1. Entonces, para que tengamos continuidad, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues que esas tres cosas sean iguales. Necesitamos que 1 sea igual a más b, que sea igual a 1. ¿Listo? Esto por un lado. Ahora, para derivabilidad, pues noten que qué es lo que tenemos que mirar. Tenemos que mirar cuál es la función por la izquierda. De hecho, acá la voy a cambiar por lo que la función la llamamos f también. Entonces acá, digamos como la función h por la izquierda, la función g por la derecha. Cuando identifiquemos las dos funciones, pues para que tengamos derivabilidad, simplemente tenemos que calcular las derivadas y evaluarlas en el punto, ¿sí? Entonces noten, por ejemplo, que a la izquierda de 1, ¿qué función tenemos? Es al cuadrado. A la derecha tenemos ax más b. Si a la izquierda tenemos x al cuadrado y a la derecha ax más b, pues las derivadas pues es la de x al cuadrado, 2x, y la de ax más b, a. ¿Sí? Y entonces, ¿qué era lo que les había dicho? Pues que tocaba hacer, pues evaluar en el punto. Entonces acá pues vamos a evaluar en x igual a 1. Entonces si yo hago x igual a 1, 2x, ¿cuánto nos queda? Pues 2. Y ya quedaría, noten que acá es una constante, entonces pues si hacemos x igual a 1, pues la constante sigue siendo constante, entonces acá quedaría a. Entonces lo voy a poner así, ¿no? Como para que f sea continua en 1, necesitamos que 1 sea igual a más b, que sea igual a 1, y para que f sea continua, derivable al revés, variable en 1, necesitamos que 2 sea igual a a. Entonces,
para que f sea continua, noten que a debería ser igual a 2, pero si a es igual a 2 y a más b es igual a 1, pues noten que b, que sería entonces a 1 menos a, debería ser menos 1. ¿Listo? Y ahí salió. ¿Alguna pregunta? Entonces noten aquí es el detallito, ¿no? Si nosotros queremos mirar que la función es derivable, pues es encontrar la función por la izquierda, encontrar la función por la derecha, derivar. Y cuando derivemos, pues se comparan las derivadas en el punto que nos interesa, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este? O sea, este no es tal cual el que está en el preparcial, ¿no? O sea, hice otro, pero pues igual, si quieren, esperen acá ahora el preparcial, me parece que era el preparcial 3, si no estoy mal. Sí. Este. Listo, entonces acá pues está esa función definida pues en 4 cosas. ¿En cuáles puntos, esa función en cuáles puntos podría ser no derivable? 0, sí. ¿En qué otro punto? En 1, ¿no? Entonces noten que este ejercicio del preparcial es que hagan lo que acabamos de hacer en 2 puntos. Entonces tienen que verificar en ambos puntos continuidad. Entonces continuidad es que revisen límite por izquierda, límite por derecha, el valor en el punto. Entonces tienen que revisar que sea continuo en 0 y en 1. Revisando 3 cosas, entonces tienen que calcular 6 cosas, comparar las primeras 3, las otras 3, y mirar a ver qué sale para que sea continuo. ¿Sí? Aquí les voy a dar una ayudita, y es que no todas las cosas son necesarias que las vean. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero que de pronto se traten de convencer que sin importar las constantes que ustedes den ahí, esa función siempre va a ser continua en 0. ¿Sí? Esencialmente ahí hay una parábola y pues como viene de 0, después se vuelve una parábola, pero una parábola que siempre va a pasar por 0, 0. Entonces pues esa función siempre va a ser continua en 0. El hecho de que en este ejercicio no tengan que revisar si es derivable, si es continua o no en 0, pues ya es otra cosa aparte, pero pues en general ustedes deberían revisar que es continua en 0. El hecho de que acá siempre lo sea, no importa, podrían no serlo. ¿Sí? Entonces tendrían que revisar continuidad en 0, continuidad en 1. Si hice el spoiler que continuidad en 0, si no estoy mal, simplemente es como que 0 va a ser igual a 0, que va a ser igual a 0, algo de ese estilo. Entonces pues trátense de convencer, porque es así, como revisen. ¿Sí? Si de pronto podría estarme equivocando en alguna cuenta, creo que no, pero ¿sí? Como, dense en cuenta que van a haber cosas que van a ser, entre comillas, inútiles. Igual uno las revisa, pero pues hay cosas que sin importar la constante va a dar, pues ahí va a dar. ¿Sí? Después de que revisen continuidad en 0 y continuidad en 1, pues ¿qué es lo que toca revisar? Pues la derivabilidad en 0 y la derivabilidad en 1. ¿Sí? Ahí, como otro spoiler, alguna de esas cosas también les va a dar trivial. ¿Sí? Si realmente va a haber en uno de esos puntos, siempre va a ser derivable también. ¿Sí? Entonces pues simplemente tendrían que revisar continuidad en un punto, derivabilidad en el otro, pero pues eso es por este ejercicio en particular. Noten que si se hubiera cambiado un tricitico más, les hubiera tocado revisar en varios puntos. Pues, más bien, no. Igual les hubiera tocado revisar como en 0 y en 1, pero no hubiera sido trivial. ¿Vale? Piensen, digamos, en un segundito ese ejercicio, como si creerían que ya lo pueden hacer, o si no, pues de pronto podríamos mirar otro rápido. Pues, no sé si haya necesidad. ¿Listo?
Entonces, ese asumo que pues sí es un poquito más complicadito, pero pues debería salir. Sí, o sea, este es complicadito, no les voy a mentir. Está, pues no sé, toca revisar, porque cómo van más o menos con el tema. No se esperaría que el segundo punto no hubiera problema. ¿Sí? La verdad, por ejemplo, me da... Ya terminamos de todo ese parte. La verdad, me da como ganas de estilo de hacer que el parcial casi que solo sea el 2 y el 4. ¿Sí? O sea, el tercero, pues es chévere que lo pudieran hacer, ¿sí? Y el primero pues también, pero lo que les digo, si en algún momento ustedes tienen que, o sea, si ustedes no entienden algo del 2, siéntense en hacer el 2. O sea, el 2 debería salirles perfecto. Es posible que es cercano a la mitad del parcial sea solo el 2. Entre 2 unidades, 2, 5 unidades, es muy probable que sea algo muy similar al 2. Que sepan derivar. ¿Sí? Sería chévere que, o sea, ojalá después de que tengan el 2, revisen de pronto el 4, que nosotros ya lo revisamos, ¿listo? O sea, ya miramos nosotros, pero pues el 4 sería como el siguiente, como si no tienen tiempo, primero el 2, si no han terminado el 2, o sea, no se pongan a mirar como los otros, la verdad es súper importante, el 2 debería estar súper claro. Después, si ya entendieron bien el 2, el 4. El 4 de pronto no lo tienen que entender perfecto, pero pues es posible que ese sea como estilo una unidad. ¿Sí? Y estilo, pues el porcentaje que quede va a ser algo estilo como el 1 y el 3. De pronto le doy más. De pronto alguno de esos podría estilo ponerse medio bueno, pero pues por eso mismo les estoy preguntando cómo es que están yendo, ¿no? O sea, ahí sí les hago la pregunta. ¿Sí han estado estudiando? ¿Sí? Entonces, asumiría que el 2, lo que les digo, ¿no? El 2 esperaría que ya estuviera relativamente bien, ¿no? Sí. Sí, el segundo parcial es estos temas, entonces es... No, optimización, el 100% de optimización va a estar en el último parcial. ¿Sí? O sea, nada de máximos y mínimos, nada de optimización, todo ese tema es para el último parcial. Que recuerden que el último parcial es en 30 días, ¿no? Estamos a 26, en un mes estamos haciendo el último parcial. ¿Listo? Y lo que les digo, no se dejen coger ventaja porque los van a explotar en este fin de semestre. O sea, lastimosamente, pero va a suceder. El semestre pasado sucedió y este semestre está exactamente igual que el anterior. Entonces no se dejen coger ventaja porque lo más seguro es que sí vayan a estar explotaditos esa semana. Y entonces, sí, estos son los temas, como principalmente que sepan derivar. O sea, lo que les digo, sobre todo pues con la situación como extraordinaria que sucedió con ustedes, que iniciamos en la semana quinta, pues, o sea, seré laxo en varias cosas, excepto en esto. ¿Sí? O sea, ese segundo punto, o sea, a la vez es bueno y a la vez es malo, ya les estoy avisando. Tienen que, o sea, esperaría que la nota mínima fuera un 2. Que hicieron el segundo punto y fue como, profe, no supe hacer más y me lo entregaron. ¿Sí? Si no supieron hacer más, yo les tengo compasión. Pero si llegan sin ese segundo, como, gracias. Entonces, ya con eso aclarado, pues con ese asterisco, digamos si acaso el cuarto. ¿Sí? En el cuarto, en general, de hecho ese del cuarto es un poquito sencillo, es un poquito más sencillo de lo que me gustaría a mí, pero pues es más o menos estilo parcial. Voy a hacer uno un poquito más complicado, ¿sí? Es acá.
ese cuarto punto del preparcial es derivación implícita. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos tener una función. Entonces acá cuando digo pues, que tenemos una función, por ejemplo, una función, aquí pongamos, no importa, como y al cuadrado más xy más x al cuadrado igual a 1. Si no estoy mal, creo que esto es como un estilo de una elipse. Esa es que no la puede reescribir. Sí, o sea, esto, si no estoy mal, es una elipse, creo que está un tris rotadita. Pues grafiquémosla. Grafiquémosla acá, aprovechemos que hay con qué graficar. Entonces, x al cuadrado más xy más y al cuadrado igual a 1. Una elipse como hacia la izquierda. Algo así. Es esa función. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, es el detalle, si, entonces, utilizando que y de 0 es igual a 1. Entonces acá lo que yo estoy diciendo es que si x es igual a 0, entonces y es igual a 1, que pues si ustedes reemplazan x igual a 0, y igual a 1, ahí ustedes se pueden dar cuenta que en efecto satisfacen esta ecuación. Encuentre, aquí sería y' evaluada en 0. ¿Sí? Entonces noten que aquí, pues, realmente, ¿qué les estoy diciendo? Noten que aquí esta cosa de acá, pues, al ser esa elipse, pues no es una función. Realmente eso de ahí no nos da una función. Pero, si yo me paro acá en el punto x igual a 0, y igual a 1, y me muevo un poquitico, noten que moviéndome cerquita, sí puedo definir una función. ¿Sí? Será como en algún momento lo mencioné de manera rápida, pues el teorema de la función implícita. Si uno tiene un dibujo en general y uno tiene ciertas condiciones, pues uno puede hacer el truco del círculo, que es como, tome la parte de arriba y la parte de abajo, o tome como cierto dominio, ciertas cosas de ese estilo, y uno, alrededor de un punto, uno se puede sacar una función. Entonces, alrededor del punto x igual a 0, y igual a 1, pues nos podemos sacar una función. ¿Qué función? Eso va a ser la función que va a ser parte de una elipse, eso va a ser feito. Aquí no es que, acá pues asterisco, acá no es que sea terrible porque pues esto es, aquí esto va a salir por cuadrática. ¿Sí? Ustedes podrían calcular y igual a más o menos, pues esto sería como menos x más o menos una raíz dividido 2. Hay maneras de escribir explícitamente la función de esto, pero pues sé que si acá yo en vez de haber puesto 2 les hubiera puesto y a la 5, pues ahí ya no pueden utilizar cuadrática y ahí qué hace. ¿Sí? Noten que incluso si yo hubiera hecho esto de y a la 5, x al cuadrado y más x al cuadrado igual a 1, pues lo que sucedería es que la elipse pues se deforma un poquito. ¿Sí? Eso es, la elipse de pronto se vuelva cóncava. De hecho, pues revisémosla acá como rápido. Si hubiéramos puesto y a la 5, pues ya no hubiera sido una elipse, sino una cosa más fea. ¿Sí? Noten que aquí pues dio bien feo. Por ejemplo, acá la elipse hasta se deformó por completo. ¿Sí? De hecho, acá creo que para que sea más o menos una elipse, por ejemplo, con x a la 4, con y a la 4 funciona relativamente. Entonces, por ejemplo, con y a la 4, pues es una elipse deforme. Pero entonces noten que
la forma exacta es lo de menos, ¿sí? Si ustedes conocen un punto, ¿sí? Pues por teorema de función implícita, pues ustedes podrían sacar una función de alguna manera, de seguro, ¿sí? Pero la pregunta es, yo no les estoy preguntando, denme la función. Eso es lo que uno diría como la función explícita. Eso es lo de menos. A mí no me importa la función implícita. Yo lo que les estoy preguntando es, denme la derivada en el punto. Noten que aquí sería cuando x sea igual a 0, y pues aquí utilizando que si x es igual a 0, y es igual a 1, pues sería como en el punto x igual a 0, y igual a 1. Noten que, por ejemplo, si ustedes lo piensan con la elipse, pues en el punto x igual a 0, y igual a 1, pues va a haber una recta tangente, ¿sí? Por lo que no hubo tiempo, no les hice énfasis en este tipo de cosas. Hay veces que uno les pregunta como que saquen rectas tangentes a curvas y eso, pero pues aquí simplemente estamos mirando si tenemos acá esta función, ¿cuánto sería la derivada en 0? Entonces, bueno, hice como la explicación otra vez de por qué estamos haciendo derivación implícita, pero pues noten que acá las cuentas van a ser relativamente sencillas, ¿no? Entonces primero voy a volver al ejercicio original con la elipse, todo bien, todo bonito, ¿sí? Acá técnicamente sí podemos calcular la derivada, ¿sí? Pues la función explícita, y con la función explícita podríamos derivar, pero no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues noten que acá yo tengo y al cuadrado más x por y más x al cuadrado es igual a 1. Pero entonces, noten que pues si ustedes tienen y al cuadrado más x por y más x al cuadrado igual a 1, noten que aquí a la izquierda esto es una función de x. Si yo pienso en y como una función de x, pues y al cuadrado también es una función, muy del estilo de que, pues como coseno es una función, pues esto implica que coseno al cuadrado pues es una función, ¿sí? Pero entonces a esto, por ejemplo, podría ser coseno al cuadrado más coseno de x. Entonces noten que cuando multiplique funciones es función, cuando sume funciones es función. Entonces noten que aquí, pues, si yo pienso en y como una función de x, pues yo puedo calcular, entonces acá calculemos, pues la derivada de y al cuadrado más xy más x al cuadrado. Para ser más explícito lo voy a poner la derivada con respecto a x, porque de vez en cuando, pues, en este segundo parcial no vamos a hacer tantas derivadas con otras cosas, pero en el tercero sí. Entonces, cuando estemos haciendo cosas implícitas, sí voy a preferir utilizar, en vez de la prima, el d de x. ¿No? Entonces, la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces es la derivada con respecto a x de y al cuadrado más la derivada con respecto a x de x por y más la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Entonces, esta primera la voy a dejar quieta un segundito. Esta es como... Vamos a concentrarnos primero en las últimas dos. Si yo tengo x por y, ¿cómo es que quedaría la derivada con respecto a x de x por y? Entonces noten que x por y, esto es un producto, entonces sería derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Salió la primera, pues bueno, el segundo término, el primer término es el que dejamos quieto por ahora. Entonces salió el segundo término y el tercer término, la derivada de x al cuadrado con respecto a x, pues 2x, ¿no? Ese sí esperaría ningún problema. Entonces acá, pues noten que aquí, ¿qué es lo que estamos obteniendo? Pues la derivada de x con respecto, pero primero voy a dejar esto acá quietico. Lo voy a poner así, de hecho. La derivada de x con respecto a x, pues noten que eso es 1. Entonces acá quedaría y más x por la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Que si quieren acá la puedo escribir como y', ¿sí? Más 2x. Y ahora este de acá, este último,
Imaginen por un segundo que y fuera igual a coseno de x. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de y al cuadrado? Pues noten que acá sería la derivada de coseno al cuadrado de x. Entonces, ¿cuánto les quedaría? Pues 2 coseno de x por menos seno de x. Si yo les digo y es igual a e a la x, entonces la derivada de e a la x al cuadrado, ¿esto cuánto les da? Pues noten que esto sería dos veces e a la x y por la derivada interna, que sería e a la x. No sé, si yo les digo, pues en general, la derivada de y al cuadrado con respecto a x, pues esto por regla de la cadena es dos veces y, ¿sí? Noten que es la función externa evaluada en la interna es y, ¿sí? Por la derivada de la interna. Vean esto y compárenlo acá, ¿no? En general, yo estoy pensando en y como una función. Noten que sin importar la función que yo esté dando, siempre es lo mismo. La derivada de y al cuadrado es dos veces y por la derivada de y. ¿Listo? Si quieren ahí, como hay veces que ustedes este detallito los confunde, como hay veces como estilo, como si quieren como tarea, pues pruébenlo con otras cosas, estilo, no sé, si hacen y igual a x al cuadrado más 1. No sé, si hacen y igual, por ejemplo, ya pueden empezar a hacer cosas bien complicadas, no sé, como coseno de x más seno de x. Entonces pueden hacer cosas y cosas y cosas, se van a dar cuenta que pongan lo que pongan, siempre va a ser 2y por y'. Y es porque simplemente estamos utilizando regla de la cadena. Si a alguno de ustedes le gusta el otro tipo de notación, porque cuando estamos haciendo derivadas implícitas hay veces que se simplifica un poquito, pues la derivada de y al cuadrado con respecto a x, esto por la regla de la cadena dice que es la derivada de y al cuadrado con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Que pues, ¿cuánto es que es la derivada de y al cuadrado con respecto a y? Pues sería 2y por y'. ¿Listo? Acá nos pegamos como todo este discurso, pero pues borremos esto. ¿Sí? Todo este discurso es para decir, pues, este primer término es 2y por y' más y, y pues el resto se queda igual, ¿no? Entonces más y más xy' más 2x. ¿Listo? Ahora, calculemos la derivada con respecto a x de 1. ¿Esto cuánto es? Pues esto es la derivada de una constante, es 0. Exactamente. Por lo tanto, noten aquí un detalle. Si yo tengo dos funciones iguales, noten, si f es igual a g, pues noten que eso implica que la derivada de f es igual a la derivada de g. Pero pues noten que si nosotros decimos que y al cuadrado más 2 más xy más x al cuadrado es igual a 1, pues noten que esto implica que pues la derivada, que lo que ya habíamos calculado, 2y' más y más xy' más 2x, esto es igual a 0. Por lo tanto, noten que aquí, pues noten que lo que nos están diciendo es encuentre y' evaluado en 0. Entonces acá evaluando el x igual a 0, y pues que era lo que habíamos dicho, si x era igual a 0, ¿cuánto era y? Pues 1.
Entonces, si hacemos x igual a 0, y se vuelve 1, ¿y qué es lo que obtenemos? Pues que 2y' más 1 más 0y' más 2 por 0 es igual a 0. Es decir, 2y' más 1 más 0, entonces más nada, más 0, entonces 2y' más 1 es igual a 0. Por lo tanto, y' va a ser menos 1/2. Entonces, y acá lo voy a poner un poquito más explícito, y' evaluado en 0 y' evaluado en 0 es menos 1/2. Noten que hay veces que ustedes llegan y encuentran esta fórmula de acá y al partir de ahí se ponen a aislar a y para encontrar quién es y, pero pues noten que yo no les estoy preguntando quién es y' en términos de x y y, o sea, no se tienen que poner a aislar, ¿sí? O sea, eventualmente sí van a tener que aislar, pero no a y' en general, sino a y' evaluada en 0. Noten que, por ejemplo, pues hartas cosas se volvieron 0 y se simplificó bastante, ¿no? Entonces, pues no es necesario que ustedes se pongan a hacer cuentas complicadas cuando una cuenta sencilla es más que suficiente. ¿Claro este? ¿O hacemos otro? Aquí estamos con otro. Este ejercicio es más complicadito. Vamos a hacer otro de acá. Vamos a hacer e a la x por y más x más y es igual a 0. ¿Sí? Entonces acá, usando que si x es igual a 0, y es igual a menos 1, encuentre la derivada de y en 0. Entonces noten que si acá tocaría calcular las derivadas, entonces otra vez esto de acá es una función con respecto a x, esto de acá pues es una constante, pero pues es también, aunque sea una constante, la podemos pensar como una función constante. Entonces pues si lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, pues la derivada de lo de la izquierda es igual a la derivada de lo de la derecha. Entonces, por ejemplo, acá voy a poner esto acá, la derivada de x de e a la x por y, más la derivada de x con respecto a x, que sería 1, más la derivada de y con respecto a x, que sería y', es igual a 0. Aquí tenemos ya, pues habían dos términos que salían sencillitos. Este primer término, pues, de que este de acá, ustedes van a tener aquí una función interna. ¿Cuál creerían que sería la función interna? X por y. Y la función externa, pues, e a la x. Sus derivadas, noten que por ejemplo acá la derivada de la externa, pues sencillita, e a la x. La derivada de la interna, pues noten que podrían dejarlo para después. Entonces si lo quisieran dejar para después, que pues lo podrían escribir, pues aquí podrían escribir, como ya tienen la función interna y la derivada de la función externa, aquí podrían escribir, esto sería la derivada de la externa, es decir, e a la x evaluada en la interna, que sería x por y, ¿sí? Y esto multiplicado por la derivada de la interna, ¿sí? Después lo podrían dejar ahí para más adelante, pero pues calculémoslo de una. Pues la derivada con respecto a x de x por y, pues eso es un producto, ¿no? Entonces derivada de la primera por el segundo, entonces derivada de x es 1 por y, queda y, más el primero sin derivar, entonces sería x por el segundo derivado, que sería y'. Por lo tanto, aquí quedaría e a la x por y más x por y' más 1 más
y' es igual a 0. Entonces, ustedes de acá, pues tienen el derecho de ponerse a aislar y', pero pues yo no les pedí eso. ¿Qué fue lo que les pedí? Pues y' evaluando en 0. Entonces acá, evaluando x igual a 0, y igual a 1, menos 1. ¿Sí? Entonces aquí quedaría e a la 0 por menos 1 más 0 más 1 más y' evaluada en 0 es igual a 0. Por lo tanto, noten acá, esto sería 1 por menos 1, entonces 1 por menos 1 quedaría menos 1, más 1 más y' evaluada en 0 sería igual a 0, pero pues ese menos 1 y 1 nos da que y' evaluada en 0 es 0. Listo. Y sale, ¿sí? O sea, note que en un principio, sobre todo acá estilo, por ejemplo, arriba cuando teníamos la elipse, pues en principio y no es una función de x, ¿no? Pero es la cosa, igual que con el círculo. Aunque el círculo completo no es función de x, pues uno puede partirlo por funciones. Entonces, por ejemplo, note que cuando yo le estoy diciendo que si x es igual a 0, y es igual a 1, pues esencialmente estoy escogiendo, ¿no? Si usted estuviera en el círculo, por ejemplo, si yo digo x igual a 0, y igual a 1, ¿cuál de las dos estaría? Note que el círculo se parte en dos raíces, una positiva y una negativa. Si x es igual a 0 y y es igual a 1, pues estaría cogiendo la raíz positiva, ¿no? Si yo le hubiera dicho como x igual a 0, y igual a menos 1, estaría cogiendo la función de abajo. Entonces este es como el punto, cuando yo les digo este tipo de cosas como que yo les estoy dando un x y un y, pues estoy utilizando el hecho de que, pues aunque en general la fórmula no sea una función, pues como que es normal o usual que alrededor uno pueda definir una función, ¿sí? Entonces si yo puedo definir la función, pues puedo definir la función incluso sin definir la función explícitamente, que es lo que no debería ser, implícitamente, puedo preguntar por la derivada. Entonces, por ejemplo, acá vamos a revisar, de hecho acá aprovechemos la gráfica ahora como e a la x por y más x más y igual a 0. Entonces, note que, bueno, acá, bueno, x. Note que aquí usted tiene que, pues al parecer cerquita de 0, pues si usted mira ahí hay como un pedacito aquí abajo, como, especie acá, ¿no? ¿Sí? Ahí usted tiene como un pedacito ahí abajo que, pues en efecto funciona como una función, ¿no? Si yo lo hubiera querido haber hecho algo más complicadito, digamos acá, por ejemplo, acá sí me hubiera tocado estilo como haber tomado la parte de arriba o tomar la parte de abajo, pero pues en general, pues ahí estaría funcionando que esta cosa de acá es una función, ¿sí? De hecho, sucede algo más, como aquí el Wolfram de hecho está haciendo la factorización. Si no estoy mal, creo que esa función W es una función como W de Lambert, una cosa así, que es como que a uno le relaciona como exponenciales, como por X, cosas raras. Entonces hay maneras de calcular esa función de manera explícita, pero pues, ¿usted sabe cuánto es la derivada de eso? Sí, no, hay una función ahí hay una función rara, pero note que usted nunca no la necesita. Usted con la función implícita, entonces como con esto acá, implícitamente, usted puede encontrar las derivadas. ¿Sí? Entonces sí, pues puede que no sea, bueno, acá me fui. O sea, usted, aunque la ecuación implícita a usted no le dé una función,
usted siempre va a pensar, digamos, al menos en este parcial, siempre va a pensar en y como una función de x. Entonces, si y es una función de x, note que usted también puede tomar y' como función de x. Entonces acá siempre pues y' pues evaluado en 0. Pues sí hay un detalle, y es que como usted, por la regla de la cadena, a usted el y' siempre le sale de últimas y le sale solito, entonces sí va a suceder que usted lo va a poder factorizar, pero podría ser bastante complicado, ¿sí? O sea, la forma de la función podría ser complicada. Acá yo siempre lo estoy haciendo como igual a una constante, pero pues note que e a la x, y, por ejemplo, acá yo podría haber puesto igual a menos x menos y esto es exactamente lo mismo que teníamos arriba, ¿no? Simplemente que escrito como una parte a la izquierda, una parte a la derecha, ¿sí? Entonces pues puede que y' le salga a ambos lados de la igualdad, pero no va a ser complicado como juntar los y'. Y lo que le digo, de hecho, creo que eso siempre va a suceder, que a usted cuando evalúe le va a quedar una función lineal en y'. Entonces que sea como una constante más una constante por y'. Entonces va a ser sencillo de resolver. Puede que las constantes sean horribles, pero pues le quedan constantes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ahí igual, bueno, ahorita de pronto reviso y de pronto subo de una vez este video para que les quede, si lo quieren volver a ver. Entonces ahí está ese, el otro. Del segundo no tuvieron, o sea, sí revisaron el preparcial, revisaron el segundo. Con ese todos bien. Ahí habían unos larguitos, ¿no? Estilo como una función metida dentro de otra, o tres funciones multiplicadas, pero esperaría que después del quiz que hicimos, pues esperaría que eso estaría muy bien. Y del primero, de hecho ese también lo podemos repasar relativamente rápido. La verdad creo que si les pongo el primero sería algo medio bono, como muy sencillito. O sea, como de f una función y tal que f sea continua pero no derivable. En 1, que f tenga una discontinuidad inmovible en 2, y digamos acá f derivable en 3. ¿Sí? Cosas de este estilo, lo que les había dicho con el repaso del primer parcial, hay cosas que son locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les hablo de límites, de continuidad, de derivadas, todo ese tipo de cosas son cosas como locales. Digamos acá, pues nosotros no hablamos tanto de creciente y eso, pero pues salió en el primer parcial, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, es como que ustedes, si acá tienen 1, acá tienen 2, acá tienen 3, pues para hacer la función, pues necesitan una función continua pero no derivable en 1. ¿Qué tipo de funciones ustedes saben que es este estilo como continua pero no derivable? Entonces, ¿qué funciones ustedes conocen que sean continuas pero no derivables? No sé, hay una que es supremamente valor absoluto, ¿no? Pues por ejemplo, si acá ponemos estilo un valor absoluto continuo pero no derivable. En 2, discontinuidad removible. Pues esto es ya de primer parcial y así cuánto es como para así. En 3, derivable.
Y pues lo mismo, ¿no? Por lo que es local, pues nosotros podemos conectar nuestras soluciones como queramos, ¿no? Porque pues, bueno, aquí podría decir tal que, por ejemplo, el dominio de la función sea igual a los reales y pues, si yo quisiera que el dominio de la función fueran todos los reales, pues ¿qué es lo que puedo hacer? Pues conectar. ¿Cómo? Como se me dé la gana. Si digamos acá podría ser algo así como esa función es continua pero no derivable en 1, tiene una discontinuidad removible en 2 y es derivable en 3. Sí, es más, en el primer parcial del especial algo similar, ¿no? Sí, podría ser algo similar, pero pues lo que les digo, si no tienen tiempo, no revisen esto. Pero sí. Sí, con hacer el dibujo es suficiente. Yo sé que hay veces que ustedes llegan y hacen estilo como en el primer parcial, yo sé que de vez en cuando hacen como la fórmula y eso es mamón de revisar si es si la pusieron bien o no, pero pues técnicamente si está bien, está bien. Pero pues con el dibujo es mucho más fácil de revisar, ¿no? Sí, porque pues eso sí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Pues no sé. Bueno, creo que el monitor como que no viene ahorita. Pues si quieren podríamos dejar. Pues la verdad es que como para seguir como con el tema, pues si tienen más preguntas, eso sí sigamos. Pero pues si no hay más preguntas, sí les diría que podemos dejar así por ahí. Pues no sé, pues ahí más o menos los veo, siento que pues me da como buena vibra que dijeran que el 2 estuviera listo. Entonces pues, si el 2 está listo, no, pues lo que les digo, si sacan el estilo el 2 perfecto, confíense en el estilo que en el parcial, por lo menos van a tener el estilo como un 2. ¿Sí? Entonces pues, estudien harto sobre todo eso. Después si acaso el cuarto y pues el primero que hicimos ese también es bonito, después a veces le pongo más. Si le bajo más todo el puntaje a alguno sería estilo el que es como similar a este. No les debería estar diciendo tanto de cómo es que va a ser el parcial, pero pues, claro, es situación extraordinaria la de nosotros. Concéntrense en estudiar lo que toca, ¿vale? Pues bueno, si no es más, nos veremos el martes. Se supone que entonces, parcial. ¿Sí? Listo. Vale, nos vemos entonces el martes.